La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de qué esconden los implantes dentales muy económicos. Ese es el tema del programa de hoy. Vamos a estar hablando de esto con nuestro invitado, el doctor César Blaires. Pero antes de presentarlo, vamos por favor con esta placa que es el inicio de una investigación de nuestro equipo de producción. Adelante, por favor. Los implantes dentales son la mejor alternativa para sustituir a un diente perdido. Un implante es una raíz artificial en forma de tornillo que se suele fabricar principalmente en titanio y circonio. Existen muchas marcas de implantes dentales. Algunas son excelentes y otras son de calidad más baja. Las personas buscan cada vez precios más económicos para cuidar de su salud, sin ser conocedoras del riesgo que supone dejar en manos inexpertas los tratamientos que requieren cirugías complejas, indicadas únicamente para cirujanos especializados en el área. Y este tema lo vamos a hablar con un cirujano especializado en el área, que es el doctor César Blaires, y yo les recuerdo, él es odontólogo, máster en implantología oral avanzada en la Universidad de Sevilla, España, realiza tratamientos de periodoncia, implantes suizos, cirugía oral, sedación consciente, experto en casos complejos donde no hay hueso disponible y especialista en implantología oral, certificado por el Círculo de Odontólogos del Paraguay. Lo presentamos, lo saludamos, el doctor César Blaires. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Todo bien, Vivi. Qué gusto tenerlo acá y hablar de este tema, que es un tema un poco incómodo también de hablarlo, pero que creo que es importante y nos debemos a la gente, porque siempre estamos hablando de prevención, de cómo tratar, de cuáles son los problemas, pero este también es un problema. Es un gran problema porque, como bien dijiste, muchas veces la gente lo único que se preocupa es por el factor precio. El factor precio, lógicamente, es un factor importante para ver si una persona puede acceder a ese tipo de tratamiento. Pero hoy en día casi todo el mundo da facilidades de pago, una financiación, dependiendo, unos dan más, otros dan menos, dependiendo de lo que considere oportuno. Pero lo que sí hay que valorar primero es qué profesional te va a atender. No solo en odontología, en cualquier especialidad médica. Sí. Eso le decía a un paciente el otro día, te vas a someter a una operación, querés saber quién te va a atender. Sí. Y ya no digo solamente si vas a pagar por la parte privada. Imagínate que es de la Seguridad Social, de IPS, que está cubierta, querés saber también, querés saber su currículum, querés saber qué especialización tiene, por qué en medicina sí y en odontología no. ¿Por qué? ¿Por qué medicina parece ser más importante y odontología no? Pues en odontología también es muy importante porque la salud bucal es fundamental para la salud general. No es solo para comer, no es solo para la sonrisa, afecta también la autoestima, pero si nos ponemos en manos inexpertas o no sabemos la procedencia de los implantes, ni tampoco si nos dan garantía del éxito, del resultado de la cirugía, que es algo muy importante. Muchas veces te dan el presupuesto, se hace el tratamiento y después misteriosamente el implante no fracasó, rechazaste el implante. Dicen, es una palabra que está totalmente equivocada porque no se puede rechazar el titanio, como ya dijimos, solamente hay 0,2% de la población que puede ser alérgico. Entonces es difícil. No se planificó bien la cirugía, o hay veces, porque el que pone implantes sabe de esto, que aunque uno tenga experiencia, los implantes fracasan. Hay entre el 1 y el 2%, aunque el hueso sea ideal y no tenga ningún tipo de otra complicación o alteración sistémica, hay veces que fracasa el implante. Entonces hay que asumir esa responsabilidad como profesional, y en muchos lados te hacen pagar otra vez. Eso, por ejemplo, no es correcto tampoco. Claro. Es importante eso, sobre todo de ver quién es el profesional, dónde nos vamos.
en todas las ramas, en todo lo que nos atendemos, en todos los lugares, obviamente. Y no escapa tampoco el tema de la odontología. Entonces, ese es el tema que queríamos hablar hoy, doctor. Explicar un poquito y ver, meternos un poco en este tema, porque hay que sospechar también cuando algo es... Eso nos pasa en todos lados. Un auto que te quieren vender muy barato, puedes decir, espera, algo tuvo, algún choque, alguna cosa que no me están contando. Todo lo que ya es más bajo de lo normal o es demasiado barato, entonces es como que da para sospechar, ¿verdad? Sí, pero volvemos otra vez a la parte económica. Eso para mí es lo último, porque primero, ¿quién te va a atender? ¿Qué formación tiene? ¿Qué especialización tiene? Claro. ¿Qué garantías te da de su trabajo? El consultorio está habilitado, otra de las cosas, más del 80% de los consultorios en Paraguay de odontología no están habilitados. No me digas. Sí, esa estadística existe, no me la he inventado yo. Entonces, se hacen, siempre recorren, muchas veces ven y no están habilitados. Entonces, todo eso es importante. Primero que esté habilitado, cuando va a la página del Ministerio de Salud y aparecen los consultorios que están habilitados. Después, en el registro de profesiones sanitarias aparecen los profesionales que tienen especialización. En este caso sería implantología oral, que uno tiene, llevamos mi carnet profesional, aparece que soy especialista. Después también tengo el máster que está reconocido por el CONES primero, que es el primer organismo que tiene que reconocer, y después pasa al Ministerio de Educación, que hace un registro con un código QR internacional, que también tiene, o sea, todo ese proceso dura de 7 meses hasta año y medio, pero hay que seguir ese proceso si uno quiere cumplir con la normativa en el país donde va a trabajar. Claro. Entonces, eso le da otra garantía más al paciente de que ese profesional también se preocupa por cumplir con la normativa, cumplir con las leyes, no tener ningún tipo de problema, porque después podemos hacer las cosas estilo compadre, pero ya sabemos lo que pasa. Claro, por supuesto. Bueno, un tema súper interesante que vamos a estar hablando en el programa de hoy. Ahora vamos a hacer un pequeño corte y volvemos ya. Muy bien, continuamos charlando con nuestro invitado, doctor César Blaires. Nuestro tema, ¿qué pueden esconder los implantes dentales muy económicos? Vamos a ver este primer material, por favor. La publicidad engañosa de implantes económicos. Las clínicas dentales low cost utilizan precios gancho para captar a clientes que no son conocedores. A menudo, los precios se limitan a la colocación del implante sin la corona o a la exclusión de alguna parte del tratamiento como las pruebas diagnósticas o el mantenimiento. ¿Cómo es eso, doctor? ¿Le pone el implante y no le pone la corona? El precio te dice, el implante vale tanto, pero la corona después es aparte. Entonces, claro, por eso baja el precio porque no está el tratamiento completo. Claro. Entonces, ese es un precio gancho, como se suele decir. Claro, una publicidad engañosa. Una publicidad engañosa, entonces el paciente viene, no, pero la corona es aparte, es que el implante tiene que llevar una corona. El implante termina, la cirugía termina cuando se coloca la corona. El implante sin corona no tiene sentido, ¿para qué vamos a poner? Entonces, esa es una forma. Otra forma también es 2x1, el famoso 2x1, o si traes un amigo te hacemos un descuento. O sea, como si fuera un mercado, que vamos a comprar algo para vender. Que esto no es un mercado, no estamos hablando de un producto que sí podemos, si compramos en cantidad, nos hace un descuento porque es un producto, es un artículo. Estamos hablando de salud. Entonces no podemos entrar en ese tipo de publicidad engañosa porque al final todo lo barato al final sale caro. Siempre los pacientes me preguntan cuál es el precio que yo cobro. Yo hasta que el paciente no viene no le digo, pero la franja de precio de los implantes que son aceptados, que están correctamente, es de 3,5 millones a 7 millones de guaraníes. Eso es lo que vale un implante. Entonces, menos que eso, yo no me pondría un implante. Porque se pueden comprar implantes por internet.
a 30.000 guaraníes, a 20.000 guaraníes. No. Por supuesto que se pueden comprar. ¿Y de qué calidad, de qué material? No, se supone que son de titanio, pero el problema es que cualquier titanio no vale. El titanio tiene que tener un pulido, un arenado que se llama ácido, un grabado. ¿Para qué? Para que eso haga que se forme hueso alrededor. Un control de calidad, porque cuando se fabrica el implante salen virutas microscópicas que antes de esterilizar y antes de hacer el grabado, primero van en un sistema de ultrasonido para que quite toda esa viruta. Después de ahí se pasa el arenado, todo esto. Y últimamente, al final, se puede hacer una esterilización como hacemos nosotros. Esto es un autoclave. Esto sirve para un instrumental quirúrgico, pero para un implante no sirve. Hay que hacer con rayos gamma. ¿Cómo? ¿Eso sirve para qué? Para un instrumental quirúrgico, como Sí. un implante, se puede Sí. esterilizar y se puede poner en autoclave. Tenemos la estufa, que es como un horno que calienta. Eso ya está totalmente prohibido, aunque se sigue usando, porque los hongos sobreviven dentro de una estufa, porque es aire seco. Estufa, como una estufa. Una estufa literal, es como si fuera un horno cuando nosotros Sí. calentamos la pizza. Sí. Eso sería una estufa también que antes se usaba en para odontología. poner los implantes. No. En cualquier material de cirugía, en un hospital, Sí, en la odontología. sí. Eso es totalmente prohibido porque al ser aire seco, el hongo, las esporas se mantienen vivos, aunque suba la temperatura a 130. Eso supuestamente era para Esterilizar. Y lo que hace una desinfección profunda, no Sí. llega a esterilizar totalmente. Las bacterias sí, pero los hongos y esporas no. Entonces Claro. tenemos la contaminación. Después lo ideal siempre por eso es embolsar para que no haya contaminación. Pero esto está embolsado y está hecho en un autoclave. El autoclave es como si fuera un horno, pero lleva líquido o lleva agua. Eso lleva una temperatura de 125 grados durante 30 minutos mínimo, y ese vapor que se forma en el aire donde está dentro del horno elimina cualquier tipo de bacteria, hongo, espora. O sea, es un ambiente totalmente estéril, entonces no hay contaminación. Y cuando sale de ahí, aquí hay un cambio de color, que vemos que está gris, eso indica que está estéril el producto, que se llegó a la temperatura, se llegó. Todo eso son unos tiras de color para saber si tu autoclave funciona o no funciona. Si no se cambia de color, igual se calienta, pero no cumple con la esterilización. ¿Y quién tiene el autoclave? Los odontólogos y los médicos, si Ah. trabajan y en los hospitales, tiene que haber, Ya. pero muchas clínicas no cuentan con autoclave. Y es obligatorio tener autoclave. Y hacer el embolsado individual. El implante en este caso es un implante de muestra, pero así es como se hace el embolsado de un instrumento, Claro. de un espejo, de Sí. un mango, de una sonda. Claro. Tiene que estar. Entonces aquí, por ejemplo, si vemos esta membrana, Sí. que esto sí es una membrana que no se ha usado nunca, esto está esterilizado con rayos gamma. Lo mismo que los implantes. Los rayos gamma esterilizan más allá. ¿Cómo usted sabe que está esterilizado con rayos gamma? Todo lo que viene en implantología oral viene esterilizado con rayos gamma. Eso Pero solamente... porque usted compra de un representante, de una marca, a eso de voy, un... a eso iba. ¿Verdad? Solamente ellos tienen esa maquinaria porque es costosísima. Yo no puedo comprar Claro. una máquina para esterilizar con rayos gamma, además no tendría sentido. Sí. Entonces ellos sí cumplen, los que cumplen esa normativa, lógicamente tienen ese tipo de maquinaria. Claro. Y eso es lo que hay que buscar. ¿Qué implantes se te van a poner? ¿Qué marca de implante es? ¿De dónde vienen? Pero eso, lo más importante es que el profesional, como dije antes, te dé garantía del trabajo. Pero ese es el profesional el que tiene que hacer todo eso. El profesional es el que de tiene que hacer elegir eso. algo realmente Claro. que valga la pena y no Claro. una cosa que se compra vía internet y que Claro. no sabe ni cómo estuvo Por ni eso, hecho. por eso muchas veces se escucha oferta, implante, 1,5 millones guaraníes. ¿Qué implante? Solamente en coste no se llega ni a cubrir. Entonces hay que desconfiar. No, pero allí es más barato. Claro, puede ser que sea más barato, pero ¿quién te hace el trabajo y qué garantía te da el resultado? Después encima, como dije antes, no garantiza el resultado. Si fracasa, tenés que pagar otra vez. El profesional se tiene que hacer responsable del tratamiento, de la cirugía que hace, y si fracasa, tiene que volver a colocarle al Claro. paciente sin coste alguno. Claro. Otra cosa es que el paciente no cumpla con lo que se le indica, en fin, que eso Sí. serían cosas muy puntuales. Pero en Claro. realidad, el que pone implantes sabe que los implantes te fracasan en casos ideales y muchas veces en casos muy complicados no tenés que hacer ninguna técnica más. Pero hay que asumir esa responsabilidad. Nosotros tenemos un 2% de fracaso y ese fracaso lo asumimos nosotros. El paciente no tiene por qué asumir.
Eso es algo muy importante, lo que hablamos de la calidad, la marca de donde vienen. Por ejemplo, nosotros usamos estos implantes que son suizos, Sí. son una calidad excepcional. Nosotros, ese implante, si fracasa, nosotros devolvemos el implante y nos dan otro implante, porque están muy seguros del nivel de la calidad del implante. Muy pocas marcas de implantes hacen eso. Te fracasa y fracasó. No te Pero dan nada. esto también es una llamada de atención, sobre todo para nosotros los pacientes. Para los pacientes. Nosotros los consumidores, porque en este caso somos consumidores. Sí. O sea, compras un producto, un servicio, pagás Sí. por un servicio Sí. de un profesional, así sea Efectivamente. odontólogo, Así sea, no sé, el mecánico de tu auto, sea, no sé, la peluquería, lo que sea. Uno va y paga, uno pregunta, confía, compra y paga. Si eso no resulta ser como tiene que ser porque era de otra calidad o una publicidad engañosa o el producto falló, puede ser un celular, por ejemplo, también, entonces te tienen que devolver. Claro. O en este Claro. caso, volver a hacer. Pero si falla un celular, es una máquina que falló y te Claro, pone la otra. claro. Si falla tu auto, sigue siendo una máquina. Pero si te hicieron mal la peluquería, pues te Ay, verás no, eso mal. es mortal, doctor, Bueno, por favor, te eso verás no. mal, te vas a otro lado. Pero esto estamos hablando de tu salud. Y el problema principal claro. aquí es que los pacientes vienen con poco hueso. Si encima el profesional no sabe qué hacer, pues le deja sin hueso. Entonces las técnicas que tenemos que hacer son puros injertos, con lo cual sube el presupuesto, Claro. complica el tratamiento y el paciente el que sufre, porque Sí. el postoperatorio es peor, se alarga el tratamiento, Sí. o sea, todo es complicado. El otro día me decía una señora, es que ¿cómo nosotros vamos a saber? Pues usted tiene que preguntar. Claro. La única forma para saber es preguntar. Y es como que nos da vergüencita preguntar, ¿verdad? ¿Qué es lo que me estás poniendo? ¿Qué marca estás usando? O decir, bueno, a ver, mostrame. Hay profesionales que ya antes vienen y te dicen, acá está, mira, Claro. esto es lo que te voy a poner, como el yo. doctor, ¿verdad? Como Como yo. el doctor. Claro. Pero si no lo dice, es como que nos da una cosita, no, porque le voy a preguntar, seguro que me va a poner algo bueno, pero es mi cuerpo, a mí me van a poner, ¿cómo no voy a saber? Y vas a pagar. Claro. Y es tu salud, como digo otra vez. Sí. Entonces tenés que preguntar, tenés el derecho primero Sí. y segundo la obligación por uno mismo de preguntar. Y si te dan muchas largas, no te dan, ahí no vayas. Claro. Y siempre le digo lo mismo. Si que no les convence, no les convence la explicación, el presupuesto no les convenció, lo que sea, busquen a otro especialista. Sí, sí. Busquen siempre un especialista, porque al final lo barato sale caro, se complica y después tenemos que hacer, como dije antes, y siempre repito, técnicas complejas y sube el presupuesto. No es Claro. lo mismo hacer una técnica que nosotros minimizamos, la técnica del postoperatorio, a tener que resolver complicaciones, que es mucho más difícil todo. Claro. Entonces, a nosotros nos limita también nuestro abanico de opciones de solución. Claro. Muchas veces. Entonces ya hay más posibilidad de fracaso, ya no es una técnica que sea predecible, ya tenemos que tener un poco ya de esperar cómo funciona el sistema inmunológico del paciente. Claro. O sea, ya se nos complica todo. Pero aún así, cuando nosotros asumimos un caso, asumimos con todas las consecuencias. Y si tenemos que poner 10 implantes por una rehabilitación completa, hemos tenido pocos casos, pero ha habido casos que el paciente se le pusieron 8 y le fallaron 4. Con 4 implantes yo no pongo una prótesis, mínimo 6. Le colocamos, esperamos un tiempo, o hacemos una carga inmediata, o hacemos un injerto, en fin, tenemos muchas posibilidades. Cuando esos 4 vemos que están muy bien, y en la otra zona vemos que madura el hueso y colocamos los otros 2 y colocamos la prótesis. Pero asumimos la responsabilidad. Siempre le digo al paciente, si el profesional no asume la responsabilidad, no es un buen profesional. Tiene que asumir la responsabilidad. Sí. Porque el paciente está pagando y está Claro, confiando. claro. Entonces, si asume la responsabilidad, uno puede estar tranquilo que si hay una complicación, también la va a asumir y te va a solventar. Eso yo creo que para mí es lo más importante antes que el precio. Y después también es importante conocer al profesional, Eso. la confianza que te transmite, su consultorio, cómo está equipado, Claro. qué es lo que tiene, si te explica bien, porque a mi mamá han llegado muchos pacientes que no saben ni lo que tienen. Yo sé que me pusieron algo fijo, pero no sé qué es. Le tenemos que tomar revisiografía y no tiene implantes, lo que tiene son fundas. Pensaba que tenía implantes, me quiero cambiar los implantes, no tiene, pero si me dijeron que era un implante, me cobraron tanto. Entonces todas esas cosas son importantes, que el paciente sepa a qué se va a someter. Solamente a la hora de la primera consulta, que hacemos el diagnóstico, el plan de tratamiento, el presupuesto, yo le doy una carpeta con una hoja donde le explico lo que le vamos a hacer y cuánto le va a costar y cómo va a pagar.
O sea, tiene un documento mío Claro, en el que me puede decir, es que me dijiste esto, ahora me está diciendo lo otro. Un documento no es de palabra, ni es a mano, con un bolígrafo, en una hoja y cualquiera, sino tiene un documento oficial con el sello de la clínica en la que también yo estoy asumiendo mi responsabilidad de lo que voy a hacer. Todo eso yo creo que te tiene que generar mucha más confianza que venir a una clínica que hay un profesional que es odontólogo general y te da el presupuesto y el día de la cirugía viene una persona que no le conoces. ¿Quién es este señor o esta señora? Sí, él es experto en cirugía. ¿Qué especialización tiene? No, él es bueno. O sea, estamos en el aire, un montón de dudas, ¿qué garantía me vas a dar? Entonces, siempre le digo al paciente, siempre sepan quién es la persona, vean su registro profesional, vean si tiene su habilitación, vean si realmente es un especialista, porque siempre hay tiempo de cambiar de especialista. Claro, por supuesto, Dios mío. Sí. Bueno, vamos a hacer un corte y a la vuelta continuamos. El tema está candente. Volvemos ya. Estamos hablando de un tema muy puntual y un tema muy interesante, que es ¿cuál es el problema de los implantes dentales económicos o muy económicos? El doctor ya nos dijo el rango de precio, que más o menos, desde cuánto hasta cuánto, más o menos es lo que cuesta un implante. Entonces, si vos vas a un lugar y te dicen que sale 1 millón o 1,5 millones un implante, tenés que desconfiar, porque no puede ser, a no ser de que, no sé, que llovió el implante, cayó del cielo, ¿verdad? Pero también nos cuenta que se pueden comprar implantes por internet y no sabes ni de dónde, ni de qué calidad, ni nada. Entonces, por eso es muy importante, no solamente en odontología, sino en cualquier rama de la medicina, que es lo que decimos siempre acá, ver quién es el profesional, a dónde nos vamos, no porque, nomás publicidad y qué sé yo, uno se va. Uno tiene que ver quién es, qué estudios hizo, si está, entrar en la página del ministerio, a ver si está certificado, si el ministerio sabe y reconoce y entonces dice, sí, este es un profesional. Entonces ahí te vas. Pero muchas veces, y lastimosamente, hay mucha gente que no terminó el curso, hizo algún cursito, alguna cosa, y está trabajando, obviamente, fuera de la ley, ¿verdad? Y uno no sabe, porque los más caraduras son los que más están felices, ¿verdad? Mostrando lo que hacen. Entonces, es importante. Vamos a ver este otro material, doctor, que habla de los implantes económicos, por qué son un problema para la salud. Vamos a ver, por favor. Los implantes económicos representan un serio problema para la salud bucal. Al no existir garantías de la procedencia de los implantes dentales, del sistema de elaboración, del proceso de esterilización que debe ser con rayos gamma, de la supervisión y el control sanitarios. Teniendo en cuenta esto, tampoco se puede garantizar la osteointegración. Por lo tanto, el índice de fracaso es muy alto. Efectivamente. El otro día estábamos hablando en otro programa sobre eso de que el porcentaje de fracaso es del 2% en especialistas. Y con implantes reales. Exactamente. En manos de gente que no es especialista puede llegar hasta el 30%, 40%. Claro. Porque no se elige bien el caso, no se planifica bien el caso, no se diagnosticó bien el caso, no se planificó bien el caso y se ejecutó mal el caso. Porque como siempre hablamos, hay implantes, diferentes plataformas, diferentes tipos de diseño y a veces usamos uno, a veces usamos otro o hacemos las técnicas que ya hemos hablado en otros programas. Sí. Entonces, si uno no tiene ese abanico, pues lógicamente tu índice de fracaso va a ser muy superior porque no tienes todas esas herramientas para resolver problemas que parecen muy difíciles. Unos son más complejos que otros, pero si no tenés esas herramientas, lógicamente tu índice de fracaso va a ser altísimo. Por eso siempre digo, hablando antes que hablaba de estar fuera de la ley, legalmente un licenciado, o sea, un odontólogo que terminó la carrera,
puede poner implantes, puede hacer ortodoncia, puede hacer cualquier especialidad, pero no es especialista. Entonces eso es lo que el paciente, que es el que puede decidir a dónde va, que decida. Claro. Que si quiera que la atienda un odontólogo general y le da igual, perfecto. Después, si pasa algo, tiene el derecho también a reclamar. Pero lo suyo es buscar a un especialista según el tratamiento que necesite, como dijimos antes, con el médico igual. Si uno tiene un problema, no va a ir a un médico clínico general. Si tiene un problema de próstata, va a ir al urólogo. Claro. Digo yo, puede ser que le receten al principio alguna medicación, pero va a ir al especialista que le vean, pues aquí pasa exactamente igual. No quiere decir que legalmente un odontólogo general no lo pueda hacer, pero lógicamente está más limitado, porque la odontología tiene muchas especialidades y no se puede saber de todo tampoco. Se puede tener bastante conocimiento, pero de todo me parece que sería un poquito exagerar y creer que uno puede saber. Y por eso está justamente la palabra especialista. Efectivamente, porque el especialista se dedica exclusivamente, o la mayor parte. Antes me decía, no, que voy a hacer también, hacer otras técnicas. Yo el 98% de mis pacientes es cirugía de implante. El 2% hago algo de odontología general cuando el paciente solicita, pero casi nada. Claro. Todo el mundo viene buscando sobre todo implantes o problemas periodontales, porque es mi especialidad. Claro, o sea, pensar en problemas periodontales o pensar en implantes, uno piensa en usted, doctor. Claro, un especialista. En un especialista, así como usted puede haber otras personas también, ¿verdad? Claro. Pero que sean especialistas. Claro. Es que es fundamental porque la garantía va a ser superior y no vayan a pensar que le van a cobrar 50 veces más. Claro. Lógicamente el coste puede ser un poco más alto, pero también la garantía a la larga y a la corta es mejor y es más barato. Doctor, y los, no sé si son licenciados o qué, los que hacen las prótesis, los protésicos, los que fabrican eso. Los protésicos no sé cuál es la denominación en Paraguay. Por ejemplo, en España es un curso... Es un técnico superior, que hay que terminar la secundaria y después se hacen 2 años más, pero tenés que terminar la secundaria. No sé si aquí en Paraguay es igual. Los que hacen la prótesis no pueden atender a pacientes. Claro, eso iba. Sí, no pueden tener un sillón dental, no pueden atender a una paciente, no pueden tomar las medidas, las impresiones. Aunque todo eso parezca muy fácil, pero si uno la técnica no la sabe manejar, se puede atragantar al paciente con el mismo material. Claro. La posición, hay que colocar una posición. Por ejemplo, si tenemos un paciente tumbado y le tomamos la medida, toda la pasta va a la garganta. Claro. Y ahora, ¿cómo le va a quitar la pasta? Que está blanda. Se la va a tragar, se puede asfixiar. Sí. Para eso hay que saber la posición y si pasa algo, primero evitar que pase. Y si pasa, cómo reaccionar. Ellos tienen su campo de acción, que es hacer todas las prótesis, todo lo con lo que trabajamos en la odontología, que le agradecemos muchísimo porque son una parte muy importante de nuestro trabajo. Claro. Nosotros hacemos la parte quirúrgica, tomamos la impresión, diseñamos la prótesis y ellos son los encargados de fabricar la prótesis. Entonces es una parte importante, pero ni nosotros no podemos... Van a fabricar la prótesis. Exactamente, ni ellos deberían atender, no pueden atender pacientes. Están los campos muy bien delimitados, no hay confusión. Siempre hay alguno que se puede pasar, pero lo habitual no es que el protésico haga eso, aunque puede haber alguno. Claro. Doctor, recuérdenos sus años de estudios, desde que entró a odontología, cómo fue hasta ser especialista. Sí, primero me fui a estudiar a Brasil, estudiante de convenio, una beca. Me fui a Recife, Pernambuco en el año 88. Y una vez que terminé ahí la carrera de odontología, me fui a España. En España, en esa época, no había odontólogos, como ya conté en otro programa. Había muy pocos porque para ser odontólogo, en España no existía la carrera de odontología. Era la de estomatología, es decir, hay que ser médico y después se hace una especialidad de 2 años. Y había muy pocas plazas, entonces no había prácticamente nada. Entonces, el odontólogo latino siempre tenía muy buena fama. Entonces, el odontólogo latino que llegaba tenía trabajo al día siguiente. Aunque no tenía el título homologado ni nada, porque no se podía homologar, pero se trabajaba muchísimo en esa época. Entonces, ¿qué pasó? No se puede estar ilegal tampoco en un país. Entonces yo volví a estudiar la carrera. En 3 años me saqué la carrera y ya a partir de ahí pues me monté mi consultorio. Todo. O sea, ¿estudió otra vez todos los años? Estudié otra vez en la carrera completa porque en España solo me convalidaron 3 asignaturas. Claro. O sea, nada. Tuve que estudiar toda la carrera
Y entonces empecé de cero. Terminé allí, ya me quedé a vivir allí y ya hice varios posgrados, el máster, y así sería la trayectoria. Después de muchos años estudiando, siempre intentando actualizarme, siempre estar con las últimas novedades, porque por ejemplo la implantología, mucha gente piensa que simplemente es hacer un corte y poner un tornillo. Cambió muchísimo, Cambió ¿verdad? muchísimo. Nosotros hacemos muchas técnicas transmucosas, o sea, sin bisturí, sin incisiones. Y eso, por ejemplo, eso tarda 5 o 10 minutos en colocar un implante. Y la gente dice, ya está, pero si no sangra. No es mucho corte. Cuando podemos hacerlo, hacemos. Hay veces que podemos, hay veces que no podemos. Pero es muy importante estar en constante innovación, estar en constante haciendo cursos, haciendo posgrado. Siempre es fundamental. Claro, perfecto. Bueno, y veamos ahora este otro material, porque nuestro tema es justamente eso, alertar sobre este tema. Vamos, por favor. Los riesgos de elegir implantes dentales con criterios económicos. Conlleva aceptar estos tratamientos a largo plazo es el ser tratado por personal poco cualificado y sin conocimiento suficiente para realizar un tratamiento de la manera más adecuada. Un implante mal colocado acarrea mayor pérdida de hueso. Puede producir pérdida permanente de la sensibilidad en la boca y los labios. Podría llegar a causar infecciones graves, inflamación y más pérdidas dentales. Sí, ahí entramos en el mundo de las franquicias dentales. En España hay 500 millones de franquicias dentales. En Paraguay están entrando y ya hay cada vez más. Las franquicias dentales son un negocio. No es un odontólogo que monta su clínica y lleva su clínica de la mejor forma posible. Si no hace todas las especialidades, colaboran otros compañeros. Bien, las franquicias dentales no. Las franquicias dentales normalmente utilizan recién egresados a la universidad, poca experiencia y realmente aprenden muchas cosas ahí. Pero se le está cobrando. Eso es algo que el paciente muchas veces no sabe o obvia porque dicen que dan facilidad de pago. Es cierto, pero el precio muchas veces es 3-4 veces más caro de lo que cobraría un especialista. Eso es algo que el paciente tiene que ver. Muchas veces le dicen, bueno, pagás 500.000 al mes. Ay, qué bien, durante 6 años, ¿cuánto es? Claro, 6, O sea, 6 por 5, 30, sí. Entonces, eso no te va a costar un implante en una clínica de un especialista. Pues eso es lo que el paciente muchas veces no es. Facilidad de pago, sí, pero ¿hasta cuándo? ¿Y qué? Y después, ¿qué garantía dan? Vuelvo otra vez. Y te va a atender el mismo profesional, porque en estas clínicas pasa algo que rotan muchos profesionales, porque se cansan del sistema, Claro. a veces no pagan, a veces pagan poco, mal, o el sistema, vuelvo a repetir, porque es un sistema cerrado donde se tiene que trabajar como marque, como dicte la marca, y si no, pues no se forma parte del equipo. Entonces todo eso el paciente tiene que saber. Y como decía antes, la gente no pregunta, la gente nada más que mira precios. Y otra cosa, no cobrar consulta gratis, van todo el mundo para allá. Sí, puede ser, pero ¿a qué precio es la consulta gratis? Volvemos a ver, ¿quién te va a atender? Es que no cobran la consulta, sí, pero no es mejor pagar la consulta, saber que te va a atender un especialista, pagás una vez la consulta, recibís toda la información y salís de ahí con toda la información. No que va el primer día, te miran, bueno, ya veremos esto que venga el otro especialista, ya veremos el otro que venga el otro especialista. Nunca termina y después, como digo, cambia el profesional. Entonces, siempre hay que preguntar, ¿quién te va a atender? Volvemos otra vez a lo mismo, Claro. ¿quién te va a atender? Es que eso es algo que tenemos que aprender, Sí. a preguntar, a ver, a investigar antes de ir a cualquier profesional. ¿Quién nos va a atender y cuál es su trayectoria, cuál es su experiencia? Todo eso. Bueno, hacemos un corte y volvemos ya.
charlando con el doctor César Blaires, nuestro tema que pueden esconder los implantes dentales económicos. Esto sobre todo no es solamente que estamos hablando por el tema de la economía, estamos hablando por el derecho que tenemos todos nosotros como consumidores, como pacientes, de saber dónde estamos. ¿Quién nos va a atender? ¿Qué hizo ese profesional? ¿Qué estudios tiene? Y lo más importante es que si está habilitado por el Ministerio de Salud. Por favor, eso es lo primero que hay que ver. Bueno, y tenemos otro material más que vamos a compartir. A ver. Resultado del tratamiento a bajo costo. El tratamiento puede terminar fracasando en pocos años e implicar realizar de nuevo el procedimiento, por lo que finalmente resultará más costoso. Por lo tanto, se recomienda que el cirujano implantólogo sea conocedor de las técnicas adecuadas y sepa aplicarlas mediante su experiencia. Sí, muchas veces no duran años, duran meses. Años si tienes suerte, porque yo me he encontrado con casos de implantes puestos atravesando el hueso, entrando por la parte interna y saliendo por la cortical externa, y el implante se mantiene porque tiene hueso en el medio. Y la prótesis está también ahí, pero después el paciente comienza a notar que se mueve, el implante también bascula y al final fracasa la prótesis porque fracasa el implante. Consecuencia, se ha perdido todo el hueso que había, se ha hecho un agujero, una cueva literalmente, sí. Y ahora injerto tras injerto, ver cómo hacemos, porque después también que hacemos el injerto tenemos que cerrar la encía, sí, y darle una forma natural, intentar igualar los dos lados que quede a la misma altura, no con un lado que quede más alto que el otro. Y todo eso se nos complica por esa reabsorción o ese mal manejo de la cirugía. Mala planificación, diagnóstico malo, planificación mala y ejecución peor. Entonces eso es lo que siempre hay que valorar, que te expliquen lo que se va a hacer, por qué se va a hacer, cómo se va a hacer y por último el precio. Claro. Ese es el orden correcto para poder valorar si es que el profesional con el que uno está yendo realmente da garantía a su trabajo. Claro, no, eso es importantísimo, la garantía, o sea, además de todo lo que estamos hablando evidentemente, pero eso, la garantía, y no que digan después, no, te falló, o sea, vos fallaste, tu cuerpo rechazó. Sí, que ya nos explicó el doctor que no sí, hay. O te dicen, no, es que eres diabético y por eso falló. Pues si era diabético y falló, ¿por qué aceptaste el caso? Claro. Claro. Si sabes, si sabía que iba a fallar. Sabe que no es cierto, claro, porque si no yo no pondría tampoco a diabético ni. Sí. No hay ninguna contraindicación directa, salvo como hablamos en otro programa, pacientes que están recibiendo tratamiento de quimioterapia, claro, radioterapia, si tienen enfermedades mentales, si tienen bulimia, anorexia puede ser. Son cosas muy particulares, o sea, no están, la mayor parte se pueden tratar por tomar anticoagulantes, problemas cardíacos, problemas respiratorios, no tiene tensión alta, o la diabetes, que no se va a cerrar la herida, que se va a infectar. Eso no es hoy en día eso, decir que eso es una contraindicación o por eso te va a fallar tu implante es totalmente desconocimiento de lo que es la cirugía hoy en día, ¿no? Perfecto. Bueno, y veamos el siguiente material, por favor. Aspectos importantes para el éxito del tratamiento con implantes dentales. No se puede evaluar la calidad del tratamiento basándose en la conveniencia del precio. Existen dos aspectos fundamentales que se deben tener en cuenta. Uno, que el consultorio esté habilitado, ya que el 80% de los consultorios en Paraguay no lo está. 2, que el profesional que elija tenga la especialidad. Es imprescindible porque de lo contrario no podrá tener la garantía del éxito del tratamiento. Doctor, pero ese del 80% de los consultorios odontológicos de Paraguay no están habilitados. O sea, el médico puede ser médico de verdad, pero no hizo la gestión de habilitar. Esa es la frase, así mismo. Muchas veces no se hace la gestión, se abre el consultorio y se espera a ver si funciona y después se hacen los trámites o no. Se queda ahí.
Hace poco, por desgracia, el año pasado tuvimos un caso que falleció una niña, si mal no recuerdo. Sí. Le hicieron sedación consciente, que no es recomendable también, y el consultorio no estaba habilitado. Sí. Entonces, esas son cosas que hay que ver. Después, por ejemplo, en el Círculo de Odontólogos y la Federación de Odontólogos del Paraná, que yo formo parte de las dos asociaciones, y el Círculo de Paraguay también, otra más que hay, lo que yo les recomiendo es que, como pasa en Europa, sea obligatorio tener un seguro de responsabilidad civil. Yo, por ejemplo, tengo un seguro de responsabilidad civil aquí en Paraguay. Hay 2 empresas nada más, 2 aseguradoras que lo dan, y no es tan caro. Se paga mes a mes. Primero, es una cuestión de garantía para el paciente. Si pasa algo, tiene una indemnización, tiene para el profesional también, porque pueden haber complicaciones, no somos dioses. Pero es una garantía para ambas partes, y el profesional duerme bien y el paciente pues tiene también a dónde reclamar. Entonces eso es algo que se habla, pero nadie quiere tener. Sí, pero habla de la responsabilidad suya, doctor. Claro. Yo, por ejemplo, como trabajé 30 años en España, estoy acostumbrado a seguros. Yo llegué y lo primero que hice fue preguntar. Nadie sabía. ¿Y para qué? Me dice, ¿cómo para qué? Pues para estar tranquilo de si pasa algo, porque yo no soy un robot. Puede salir algo mal. No es tanto mala praxis, que eso ya es cuando hace algo mal, sino unas complicaciones que pueden derivar en algo, en pérdida ósea. Bueno, nosotros si hay complicaciones siempre las resolvemos sin coste para el paciente. Pero puede ser que algún paciente no quiera que se le atienda más por alguna complicación, y puede pasar. Entonces yo decía, pero ¿y cómo duermen? ¿Cómo pueden dormir tranquilos? Porque estas cosas le pasan a una persona que trabaja, y más en cirugía o en odontología, que es sanidad, tiene que tener un seguro. Yo no puedo. Entonces me estuve averiguando. Al principio no encontré, y ya por fin encontré, y estoy muy contento porque cubren lo mismo prácticamente que en España. Por ejemplo, en Europa, si no se está colegiado, que sería pertenecer al Círculo de Odontólogos de Paraguay, que es la asociación reconocida, no se puede ejercer. Y aparte, para estar colegiado hay que tener seguro de responsabilidad civil. Entonces hay que cumplir con todo eso. Entonces no se puede trabajar, no puedes tener la certificación si no tenés ese seguro. Y yo creo que es lo mejor que hay. Claro. Porque todo el mundo está cubierto, y es como el seguro del auto. Así mismo. También, por ejemplo, mucha gente anda sin seguro de auto. Entonces es mejor andar con un seguro. Obviamente. Tiene su coste, pero es una inversión. Para mí también es una inversión. Hacemos un corte y volvemos ya. Tenemos consultas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado a través de las redes sociales del Doctor en Casa. Vamos a ver esta primera consulta. ¿Cuánto tiempo aproximadamente se debe esperar para colocar un nuevo implante dental si se tuvo que extraer otro por complicaciones? Va a depender de muchos factores. Si es una perimplantitis y hay hueso disponible, se puede extraer, se limpia todo y se puede colocar otro implante y se hace una regeneración. Si por el contrario se ha perdido todo el hueso y hay que hacer un injerto, habrá que valorar también si ese injerto se puede colocar o con chinchetas, con unos tornillos pequeños, o directamente con el implante. Si se ve que es todo una mucositis, es todo tejido blando, no hay donde, es imposible, pues entonces es mejor limpiar la zona y suturar y esperar 1 o 2 meses que se cicatrice todo, y se puede volver a colocar con injerto o sin injerto. O sea, dependiendo de cada caso. Todo depende del caso. Cómo haya quedado la zona, todo depende. Porque muchas veces inclusive el implante fracasa, limpiamos la zona, vemos que el hueso está bien en profundidad y podemos colocar un implante más largo. No tenemos por qué. Entonces funciona también. Claro, perfecto. Vamos a ver esta otra consulta, por favor. ¿En cuánto tiempo se debería producir la osteointegración de un implante dental? Muy buena pregunta. Se pasó de 6 a 8 meses en la parte superior y en la parte inferior. Se pasó a 3 meses.
Y dependiendo del caso, y si usamos implantes monobloc, ya está demostrado que con 40 días es suficiente. Ah, qué bueno. Monobloc, el otro no, Sí. un bifásico no. Pero normalmente se espera 3 meses, el tiempo normal. Y en maxila, en la maxilar superior, el hueso más blando, siempre 3. En mandíbula, con 2 puede ser suficiente también. Todo depende de la dureza. Por ejemplo, el otro día tuvimos un caso de un paciente que el hueso era hiperduro. O sea, la fresa a máxima velocidad patinaba, literalmente. Tuvimos que usar una fresa de diamante, la que usamos para limpiar las caries, hacer una perforación en la cortical y ahí ya pasó la fresa. Eso es una dureza grandísima. Entonces, ese paciente, lógicamente, con 40 días tiene de sobra. Pero es mejor tener el hueso duro, ¿verdad? Cuanto No más tan duro duro. o no. Ese hueso tan duro, si no sangra, tampoco es bueno. Entonces, sangraba. Porque si no sangra no hay vascularización y aunque el implante se trabe, o sea, tenga una buena fricción, una buena estabilidad primaria, muchas veces se reabsorbe el hueso y fracasa. Por eso no se puede colocar un implante sin irrigación, tiene que bajarse la temperatura porque quema el hueso y al final no va a funcionar tampoco. Claro, perfecto. Bueno, y esta última preguntita, a ver. ¿Qué podría pasar si se realiza el tratamiento de implantes dentales a una persona con diabetes sin la correcta evaluación? Bien, normalmente el paciente que tiene diabetes sabe que tiene diabetes. Y yo en mi ficha clínica pregunto, ¿medicamentos que toma? ¿Alergia? ¿Toma calcio? En fin, le hago varias preguntas de diferentes formas porque hay gente que te dice que no y después que sí. Y después, antes de sentar en el sillón, me siento en el escritorio, le saludo, ¿qué necesita? Y veo su ficha y pregunto otra vez, uno a uno, porque hay veces que después te dice, yo también tomo para la atención. Sí. No me puse. Tenemos que completar. Cosas así, pero es normal porque se te olvida. Sí. Entonces, un paciente que tiene diabetes, si toma su medicación, es un paciente controlado, compensado, es un paciente normal. Si la toma de vez en cuando, bueno, también puede influir. ¿Cómo nosotros evitamos? Siempre le damos a un paciente una pastilla coagulante, o sea, para que no tenga hemorragia. Sí. Y como dije en nuestro programa, si tuviera una hemorragia en ese momento o vemos una zona, le podemos inyectar inclusive en la zona, si vemos que hay alguna ramificación de una arteria. O sea que eso hay que tener esa medicación, obviamente. Claro. Que por cierto es muy difícil de encontrar en Paraguay. ¿En serio? El anchafibrino, el ácido tranexámico de 500 miligramos o 250 miligramos, es difícil de encontrar en las farmacias. Sobrepedido prácticamente. Entonces hay que tener un pequeño stock, claro, por lo menos 15, 20 ampollas, porque a veces se van, a veces no se van. Claro, pero hay que y tenerlo. A mí me costó ahora, por ejemplo, tuve que pedir, no voy a decir la marca, Sí. la farmacia, pero recorrí varias y fue la única que a la semana me consiguió 2 cajas. O sea, no hay tampoco, no se fabrica mucho y en comprimido más difícil todavía. Pero ¿nacional es el producto? Nacional. Ni nacional ni internacional, no porque se usa poco, no se acostumbra a usar. Es para casos muy específicos de hemorragia, lógicamente. Claro. Entonces, Perfecto. Bueno, se nos acabó el programa del día de hoy, doctor. Muchas gracias, como siempre, por todo lo que nos comenta y vamos conociendo cada vez más sobre este tema. muchas gracias por invitarme, como siempre. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite, y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.